Listo, chicos, ahora sí reanudamos con la resolución, ¿no? Como una de las últimas preguntas había sido cómo es que se dan, cómo es que se vuelven comparables estos tipos de productos, vamos a hacer un pequeño resumen de las particularidades de cada uno de ellos. Y quiero que me vayan ayudando los que están presentes. En el caso del leasing, ¿quién es el dueño? Es decir, ¿quién tiene la propiedad del activo en el leasing? Si es de manera legal el arrendador, pero por uso el arrendatario. ¿En el leasing o en el renting? Ah, no. En el leasing de manera legal el arrendador. Efectivamente. En el leasing, vamos a ponerlo aquí, ¿no? De manera legal, es el arrendador. Que por lo general puede ser el banco o una empresa especializada, ¿verdad? Vamos a ponerle acá el banco. Por lo general este tipo de cosas se dan con el banco. Y de manera tributaria, ¿quién sería de manera tributaria, chicos? Arrendatario. Arrendatario. Perfecto. Muy buena respuesta. En el renting, ¿quién tiene la propiedad? Chicos, en el renting, ¿quién tiene la propiedad? El arrendador. Efectivamente. En el préstamo, ¿quién es dueño? A ver, pregunta, porque eso no lo explicó Norberto. En el préstamo, ¿quién es dueño de la propiedad? ¿La saben, chicos? Es la empresa, ¿no?, que solicita el préstamo. Efectivamente, en la figura de un préstamo no hay pues arrendador ni arrendatario, es simplemente el que solicita el préstamo, como menciona su compañera, ¿no? No existe la figura en un préstamo, no existe la figura de arrendador arrendatario, simplemente es el que compra el activo, pues, ¿no? Y quien pide financiamiento. ¿Quién compra el activo? ¿Cómo se financia? Es otra cosa. ¿Qué tipo de depreciación se da en el leasing? Acelerada. Efectivamente, es la principal característica del leasing. O sea, cada vez que ustedes escuchan leasing, depreciación acelerada, son hermanos, van juntos. La depreciación es acelerada. ¿Cómo se mide el plazo? En función del tiempo de duración del contrato. Del contrato. Y en el renting, ¿cómo se da la depreciación para el arrendador? Es la como legalmente. Efectivamente, es la que me indica la entidad tributaria. Por lo general, pues, va a depender de su vida útil, ¿no? Suelen tomar esa base de cálculo en la entidad fiscal. En los préstamos, ¿Vida útil también? efectivamente, vida útil. Entonces, si se dan cuenta, la principal característica y lo principal que diferencia al leasing del resto de opciones de financiamiento es la depreciación acelerada. Es básicamente esa es la principal característica. En el leasing, ¿existe opción de compra? Sí.
Sí, Sí. pero el valor de esa opción de compra es mínimo. Mínimo. Por lo general puede ser de $1 en muchos casos, o 1% del valor del activo. En el renting hay opción de compra. También, También. pero es con un precio Mucho mayor. mayor. Y no siempre va a haber la opción de compra. Entonces acá vamos a ponerle depende. ¿No? Y si la hay, no es por un valor mínimo. Esto por lo general va a estar quizás oscilando entre un 30% y un 50% del valor original. Y no siempre va a ser así. En el caso de los préstamos, ¿hay opción de compra? Chicos, ¿hay opción de compra en los préstamos? No. No, pues no. Esa tipificación no existe en un préstamo. No aplica. En el préstamo, desde que el banco a mí me está prestando para comprar, yo lo compro, yo soy el dueño. La figura de opción de compra no existe. Pregunta importante. La tasa de interés que me dan en el leasing debiera ser mayor o menor que la del préstamo. Porque en el caso del renting, bueno, ahora con la nueva NIF que ha entrado, ¿no? Que es la NIF 16, se va a trabajar con un tema de tasas, pero no es fines de este curso entrar a este tema de acá, porque es más que todo un tema contable, no tanto tributario, entonces nosotros no estamos haciendo contabilidad, estamos haciendo finanzas, entonces bajo el nuevo esquema, bajo la nueva NIF 16, sí se tiene que aplicar una pequeña tasa de interés que haga referencia, porque este tipo de arrendamiento ahora se tiene que clasificar en los estados financieros, pero no es fines del curso entrar pues a la resolución de esta NIF, porque este es un tema netamente contable, ¿no? Entonces, no voy a hacer esa comparación entre el renting, el leasing y el préstamo. Vamos a dejar la parte de la tasa efectiva anual entre el leasing y el préstamo. ¿Cuál creen ustedes que va a tener una mayor tasa de interés? ¿El leasing o el préstamo? Préstamo. ¿Por qué? Su compañera dice esto. Mayor TEA. Sin embargo, en el leasing, por descarte, su compañera menciona esto, menor TEA. Pongamos un ejemplo, si esto es 10%, quizás aquí nos encontremos con un 13%. ¿Por qué? El préstamo va a tener una mayor tasa de interés que el leasing, chicos. Chicos, ¿cuál creen ustedes que puede ser el efecto principal por el cual la TEA en el leasing es menor que en el préstamo? ¿Se acuerdan de ese supuesto que siempre trabajamos nosotros en finanzas? Esa regla básica en finanzas que trabajamos, a mayor riesgo, mayor Rentabilidad. efectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el préstamo tiene una mayor tasa de interés que el leasing, ¿qué quiere decir? Es un riesgo mayor. Tiene más. Es un riesgo mayor. ¿Y por qué hay un riesgo mayor en el préstamo? ¿Quién es el dueño en el préstamo legalmente? La empresa. ¿Quién compra el activo? ¿Y quién ¿Quién es el compra? dueño? Y claro, ¿y quién es el dueño en el leasing legalmente? El banco. El banco. Entonces, ante una eventualidad de default, es decir, ante una eventualidad que quien pidió el financiamiento no pueda pagar o no quiera pagar, el banco está más expuesto en un préstamo que en un leasing.
Claro, para el préstamo se puede haber establecido una garantía, pero mientras le ejecutan y hay todo un trámite, en el leasing el banco es el dueño, legalmente, y puede reclamarlo. Entonces, dado que en el leasing el banco tiene mayor cobertura, porque legalmente ellos son los dueños, se ofrece una menor tasa de interés. Entonces, esto es básicamente las principales características que tenemos entre los precios. Si nosotros entendemos cómo funciona cada uno de estos productos, vamos a poder resolver cualquier caso, porque de ahí calcular un BAN, calcular los flujos, eso ya lo hemos visto, ya desde las primeras prácticas dirigidas sabemos qué es flujo de caja y qué no es flujo de caja. Desde Finanzas 1 saben calcular un BAN, saben calcular una TIR. Sin embargo, eso tienen que adaptarlo a todo este marco normativo. Esto no es teoría, chicos. Teoría es el cálculo del BAN, de qué cosa considerar flujo, qué cosa no considerar flujo. Eso es teoría. La parte práctica es el caso que les están poniendo, pero hay una parte normativa importante. Y este es el principal valor agregado del curso, ¿no? Que trabaja sobre la realidad. Y es por eso que Norberto en un inicio les hacía referencia a varias normas, a varias leyes. Entonces, eso es importante y primordial tenerlo claro. Entonces, nace ahora mi pregunta. Si en el leasing del caso 1 que estamos comparando, si en el leasing yo me quedo con el activo al ejecutar la opción de compra, chicos, métanse esto siempre en la cabeza. Si la opción de compra es mínima, es decir, $1 o 1% del valor del activo, si la opción es mínima, siempre se va a ejecutar la opción de compra, a menos pues que el activo sea, luego de terminado el contrato, sea un activo pues inútil, que no sirve para nada. En ese caso, bueno, pues no tiene sentido ejecutar la opción de compra, pero por lo general, y en la gran mayoría de casos, la opción de compra en el leasing se va a ejecutar porque es un valor mínimo. Entonces, ¿con qué conclusión deberíamos quedarnos? Que en el leasing nos vamos a quedar con el activo. Sin embargo, ¿qué pasa en el renting? Nosotros no somos dueños del activo. Y no siempre hay una opción de compra. Y si la hay, no es un valor mínimo. Entonces, por lo general, y casi siempre va a pasar que en el renting no nos vamos a quedar con el activo. Entonces, si yo valorizo esto con el valor presente neto para ver qué opción me da un mayor BAN positivo, ¿cómo puedo comparar dos opciones en la cual en una yo me quedo con el activo y en la otra no me quedo con nada? ¿Cómo las comparo? ¿Cómo podríamos compararlos, chicos? A ver, algo comenté brevemente, pero ¿cómo podríamos compararlo? A ver, déanme una opción. Agregar la opción de compra. En el renting. No, no. Ah, no sé. O sea, lo que pasa es que lo que vimos en la clase, no sé si lo entendí bien, era que agregábamos el valor que nos podría costar en el leasing y como que se establecían tipo mínimos. O sea, si me cuesta más de eso, prefiero el renting. Efectivamente, va muy cercana a tu respuesta, le agradezco mucho y va por ahí, lo que menciona su compañera es correcto. Dado que no son comparables, tengo que hacer algo. ¿Y cuál es la forma de yo poder comparar un leasing versus un renting? Punto básico, para yo poder comparar el leasing y el renting, yo debo de vender o calcular, ¿no? En el leasing. Y esto es lo que va a ser comparable una opción de la otra, porque si yo en el leasing, una vez que ya me hice dueño del activo y este activo tiene valor de venta en el mercado, si yo lo vendo y agrego ese flujo de la venta a mi valor presente, ya los hago comparables. Porque ya en el leasing me quedé sin el activo y estoy en la misma situación que en el rent. Vayamos al caso 1. Si se han dado cuenta, el valor presente neto del renting ha salido mayor
al del leasing. Y es básicamente porque en el leasing tenemos el activo, pero no hemos valorizado a cuánto lo puedo vender para yo poder hacer comparable ambas opciones. Por eso es que al final se hace un cálculo, y de hecho acá lo mencionan, el diferencial se debe a la condición de control y propiedad que se tiene sobre el activo. Dicha condición debe ser igual tanto para el leasing como para el renting. La solución general debe ser calcular el valor de venta mínimo para hacer indiferente ambas opciones. ¿Qué es lo que me quiere decir en palabras sencillas? Eso es que para yo poder comparar el leasing versus el renting, dado que el supuesto principal en el leasing es ejecutar la opción de compra, para yo poder comparar este leasing donde yo ejecuto la opción de compra, que es mínima, y yo poderlo comparar con el renting, tengo yo que vender el activo en el leasing, para que en ambos casos yo no sea dueño de nada. Esa venta del activo me va a representar un ingreso de dinero. Sobre ese ingreso de dinero yo tengo que pagar impuestos. Entonces, sobre ese flujo neto, ¿no?, que yo lo vendí en el futuro, lo traigo a valor presente y lo sumo a mi valor presente neto de leasing. Y con eso ya hago comparable ambas opciones. Es muy parecido a lo que se ha hecho aquí. Lo que se ha hecho es calcular el diferencial de valores presentes netos, y lo que se ha hecho es llevar a futuro este valor presente neto, porque la venta se va a realizar al término de 2 años. No es que yo lo voy a vender en el momento 0, no, yo voy a vender el activo en el momento 2. Entonces lo que yo quiero saber es el precio de venta en el momento 2. Por eso es que lo llevo a futuro. ¿Y qué otro ajuste le hago? Recuerden que este flujo de aquí, que yo estoy llevando al futuro, este flujo ya tiene el efecto del pago de impuesto a la renta. Lo que tengo que hacer es quitarle ese pago de impuesto a la renta, porque lo que yo quiero calcular es el precio de venta, no el flujo que me está ingresando por la venta. El flujo que me ingresa a la venta ya incluye el impuesto a la renta pagado por ese ingreso, porque si yo realizo una venta, una enajenación de activos, voy a generar un ingreso. Producto de ese ingreso, pago un impuesto a la renta, dado que ya el activo se depreció totalmente. Entonces, es por eso que se hace aquí este ajuste con el impuesto a la renta. Esto, chicos, esto no es más que una regla de 3 simples. Es agarrar y decir, ok, el valor del activo sin calcularle el impuesto es el 100%, y el valor del activo, habiéndole quitado el impuesto, es 1 menos t. Regla de 3 simples y ya está. Por eso es que Norberto les ha puesto esto que está aquí. Entonces, esa es la manera de hacerlos comparables. Vender el activo en el leasing. Y la conclusión que lleva esta respuesta es la siguiente. Si el precio de venta del activo es mayor a 3.620, me conviene el leasing, pues. Porque si es mayor, quiere decir que puedo sacar mayor beneficio. Entonces, en ese caso me convendría el leasing. Si este valor de venta fuera menor, es decir, si el mercado me pagara menos de 3.620, obviamente me conviene el renting. Esa sería la conclusión que debiéramos llegar a nosotros. Ojo, en este caso lo han sacado por diferencial, pero podría ser que el texto incluya una data adicional y diga, para poder hacerlos comparables, es que no necesita ni siquiera decir para poder hacerlos comparables. Si tuviera el dato y dijera, si el activo se puede vender al 20 o al 30% de su valor original, determine usted cuál de las dos opciones es más conveniente. Entonces ahí ya les han dado cuál es el precio de venta a futuro. Y lo que tendrían que hacer ustedes, si les dieran ese dato, sería incluirlo en este flujo de acá. Es decir, esa venta, incluirla aquí. Sería en este periodo. ¿No? Obviamente esa venta va a hacer que este importe negativo no sea tan negativo. O podría hasta convertirlo positivo. Va a depender del valor de reventa en el mercado. Entonces, en este caso lo han armado de esta manera para que ustedes determinen cuál sería el precio de venta que haga indiferente ambas opciones. Pero podría venirle en su examen
de otra manera. Podrían decirles cuál es el valor de reventa en el futuro y sobre eso ya calcular directamente cuál te conviene y cuál no. Hay varias formas de poder plantear eso. Si nosotros tenemos en claro cómo calcularlo, no tenemos problemas en resolver esto de aquí. Entonces, en el caso 2, vamos a tener un tema muy parecido, que es el préstamo versus el leasing. Y como ya nos habíamos adelantado a esto, ya habíamos hecho ciertas comparaciones entre lo que es el leasing y lo que es un préstamo, ¿no? Ya sabemos que legalmente en el leasing, el dueño legal es el arrendador, tributariamente el arrendatario, ¿no? En el préstamo es quien compra el activo, ¿no? Obviamente la empresa que pide financiamiento, y la gran diferencia entre el leasing y el préstamo va a ser esta que está aquí. En el leasing la depreciación es acelerada, en el préstamo es de acuerdo a lo que me indica la entidad tributaria, ¿no? Dado vemos aquí, nos dan la siguiente información. Caso número 2, nos hablan de Júpiter, nos dicen que el valor de adquisición, ¿no? Y nos dicen, adicionalmente, esta empresa establece una opción de compra equivalente a una cuota de arrendamiento. Vean que quisieron complicar el caso, porque por lo general sabemos que la opción de compra es mínima. Sin embargo, acá han querido complicar el caso y la han puesto como si fuera el valor de una cuota. Han llevado un poquito al extremo el caso. ¿Se puede estructurar algo así? Sí, se puede estructurar algo así. Por lo general, el valor es mínimo. En este caso, han querido jugar ahí con los números para darle complicación al caso. ¿Qué más nos dicen? ¿No? Se sabe que estos equipos caen dentro de la categoría de 10 años de depreciación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si en el leasing se va a depreciar a 3 años de manera acelerada, en el préstamo se deprecia en 10. Entonces, ustedes que ya han proyectado estado financiero saben que se va a generar un beneficio fiscal, porque si la depreciación del total de activos yo la genero en 3 años, me va a generar un mayor escudo fiscal y me va a generar un mayor ahorro por valor de dinero en el tiempo, que si yo lo hiciera en 10 años. Entonces, el valor de dinero en el tiempo de hacerlo en 3 años me va a generar un beneficio mayor que hacerlo en 10. Entonces, la principal diferencia que vamos a encontrar entre un leasing y un préstamo es este tema de la vida útil. La opción de compra acá no cobra tanta relevancia, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque en ambos casos los dos son dueños del activo. En el leasing, si ejecutan la opción de compra, son los dueños. Y en el préstamo ya son los dueños. Entonces no va por ahí la comparación. La comparación va a ir por el tema de la depreciación acelerada y por el tema de la depreciación legal que va a tener el activo, que por lo general se toma como referencia la vida útil que tiene. Y es por eso que vemos, cuando evaluamos el préstamo, sin considerar la depreciación, tenemos que el valor presente es menos 50 en el préstamo y en el leasing es menos 79. Es decir, si no consideráramos la depreciación, tendríamos que en el préstamo tenemos una mejor opción porque su valor presente neto es menos negativo que en el leasing. Sin embargo, si consideramos el efecto de la depreciación, tenemos que, para el préstamo, tenemos un valor presente neto de 522.000, mientras que para el leasing tenemos un valor presente neto de 599.000. Entonces, además de la diferencia de tasas de interés que hay entre estos dos tipos de productos, ¿no? Que por lo general en el leasing es más barato y en el préstamo es más caro, podría variar o podrían ponérselo igual si es que las condiciones cambian, si es que uno tiene un plazo distinto al otro, ¿no? Esto que yo les he mencionado aquí, donde el leasing tiene una menor TEA que el préstamo, es siempre y cuando el resto de condiciones sean iguales, es decir, si el plazo es el mismo, ¿no? Si las garantías son las mismas, si el monto que se financia es el mismo. Si es que todo eso es lo mismo, por lo general el leasing va a tener una tasa de interés menor. Si otras condiciones cambian, esa relación ya se va a ver afectada. Entonces,
Norberto ya lo explicó claramente, yo no estoy entrando al detalle con estos cálculos, ¿no? Lo que estoy haciendo es explicar más que todo las conclusiones a las que debemos llegar y para así, de alguna manera, ustedes puedan tener un mayor entendimiento. Porque la parte operativa la pueden revisar nuevamente en el video y si aún así les genera duda, me pueden consultar en los días siguientes. Entonces, al comparar las opciones, tenemos pues que el beneficio del leasing es mejor, por lo tanto, debiéramos optar por la opción del leasing. Eso es importante. Algo que sí me gustaría agregar aquí es esto que ustedes ven aquí, que Norberto también lo explicó, pero a mí me gustaría entrar un poquito más. ¿Les quedó esta parte bien en claro, chicos? La parte de la opción de compra cuando el pago de cuotas es adelantado. Leonardo, ¿te quedó claro esta parte de aquí? La parte que ha resaltado, Esta parte de aquí, ¿por qué es que en el saldo final la opción de compra que me queda al término del quinto periodo es distinta de la opción de compra que me dicen aquí y que la estamos ajustando con un tema de intereses? creo que habéis dicho hace un rato que había que era una cuota adelantada, creo, ¿no? Algo así mencionaste. Entonces sí iría por ahí la razón. Efectivamente. Véanlo, esto chicos, ustedes que han llevado Matefi saben mucho más que quizás los chicos que han llevado en cursos previos, que no han tenido la oportunidad de llevar Matefi, que esto es mejor explicarlo a través de una línea de tiempo. Me dicen que son 6 periodos, ¿no? Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5 y periodo 6. Dado que la cuota es adelantada, tenemos que se pagan cuotas de esta manera. Sin embargo, el hecho que las cuotas sean adelantadas no quiere decir que la opción de compra también sea adelantada. La opción de compra siempre se va a dar al final, al término del contrato. El contrato es por 3 años. El hecho que la cuota sea adelantada no quiere decir que la opción de compra también sea adelantada. La opción de compra siempre se va a pagar al final del contrato, es decir, al término del periodo 6. Eso es algo que ustedes siempre tienen que tener presente. No es que la opción de compra la van a poner aquí. No, la opción de compra siempre va a estar al final. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Y lo que tiene que siempre quedar más que claro es esto. La opción de compra se paga al final del contrato. Por eso es que ustedes ven que en el periodo 5, al terminar el cronograma, la opción de compra no es igual, la opción de compra no es igual a la que me dijeron inicialmente. ¿Por qué creen que se deba a eso? Lo que ha hecho el caso ha sido traer al presente esta opción de compra. Por eso es que en el solucionario, si ustedes ven, para calcular el saldo, cuál sería el final, se ha llevado a futuro con la misma tasa de costo efectivo. ¿Y esto por qué sucede así? Porque al momento de calcular el pago, ¿no?, a través de esta fórmula, tanto el Excel como su calculadora financiera entiende que ese saldo final es al término del quinto periodo, no al término del sexto. Es decir, su calculadora y el Excel no están diseñados para entender cómo funciona pues la opción de compra en un leasing. Y tiene sentido porque estos sistemas son versátiles, pero no tienen por qué entender particularidades de ciertas normativas. Entonces, no quiere decir que cuando ustedes vean esto como saldo final,
nosotros hemos hecho un ajuste para que coincida exactamente. No, lo que ustedes están viendo aquí como saldo final al término del quinto periodo es la opción de compra traída al presente un periodo, porque tanto el Excel como su calculadora entendieron que ese valor final, ¿no? Ese valor final que ustedes han puesto ahí, el Excel y su calculadora lo entendieron que se calculaba al término del quinto periodo. Por eso es que este valor lo trajo también al presente. Y nosotros tenemos que hacer ese ajuste cuando estemos en el sexto periodo, porque en el sexto periodo estos 463.000 no son mi opción de compra. La opción de compra es esto que ustedes ven aquí. Por eso es que Norberto en el solucionario lo llevó al futuro, ¿no? Y sobre la diferencia de estos dos, calculó cuál era el ahorro fiscal. Porque se entiende que han habido unos intereses que se han capitalizado. Eso es lo que yo quería explicarles, ahondar un poquito cuál era la razón de por qué el Excel y su calculadora hacen algo y ustedes tienen que realizar un ajuste. ¿Les quedó claro eso, chicos? Silvana, ¿está claro esto que acabo de explicar? Sí, estoy claro. Ok, muchas gracias. Carlos, Sí, te entonces lo que dices es que la opción de compra, que usualmente en este caso se está en el periodo 6, porque se hace al final del contrato, para cuestiones del Excel y de la calculadora, la llevo al periodo 5. No, eso es lo que estás indicando. Claro, no la llevas tú. El propio Excel y la calculadora lo entienden así y lo llevan al periodo 5. Ok, el mismo Excel lo hace. En automático, porque recuerda que cuando tú utilizas tu calculadora en la opción compound, ¿tú qué le pones? En sec le pones begin, ¿verdad? Cuando es adelantado. Claro. Entonces lo que entiende tu calculadora es que al tú ponerle begin, ese valor final que has puesto que te tiene que quedar como opción de compra, también lo lleva a un periodo adelante. Eso es lo que entiende la calculadora. Sí. Y lo mismo entiende el Excel. El Excel lo he entendido así. Si te das cuenta, considera esa opción de compra, esos 497.000, pero en tipo tú le has puesto 1, y en tipo 1 quiere decir begin. Entonces el Excel lo he entendido así, por eso es que tu cronograma al final te bota 463.754, porque al término del quinto periodo lo que te está quedando por pagar es esos 463, ¿no? Esto que usted ves acá. Lo voy a poner acá en la línea de tiempo. Al periodo 5 queda esto. Sin embargo, como la opción de compra se paga al final, es como si esto de aquí lo llevas al futuro para que te quede la opción de compra que te quede. Haces eso porque el sistema, lo que hace el Excel y la calculadora es traerte esto que debiera estar en el futuro, te lo trae al 5. Por eso es que nosotros luego hacemos un reajuste a eso y lo volvemos a llevar al futuro, que es lo que ha hecho Norberto cuando elaboró el solucionario. Ok. Eso ustedes tienen que tener cuidado porque si les viene en su examen, ustedes tienen que interpretar. Chicos, estas fórmulas en Excel son sencillas. Si se dan cuenta, la parte de pago considera lo mismo que el compound, ¿no? En tasa, en vez de que ustedes en la calculadora pongan el IRR, le ponen el valor de la tasa, ¿no? En vez de que número de periodos, en la calculadora es N. El valor actual está como valor actual en la calculadora y el valor final le ponen con signo cambiado cuánto es lo que les quiere quedar. Y ese 1 o 0 cuando es vencido, ustedes lo establecen en la opción C del compound. Entonces, si se dan cuenta, la función del Excel es igualita a la de su calculadora. Si alguien tiene dudas sobre este tema, un poquito de Excel financiero, me puede consultar en el transcurso de la semana y con mucho gusto yo lo ayudo para que no tenga problemas ni trabas en sus futuras evaluaciones. ¿Ok? No se hagan problemas, consúltenme si hay alguna fórmula, algo que no entiendan, cómo lo hacen o cuál es la lógica. Yo le hago el símil, como les estoy haciendo ahorita, le hago el símil de cómo sería en su calculadora, para que, como ustedes han manejado más tiempo la calculadora que el Excel, les va a quedar más claro si la explicación va por ese lado. ¿Ok? Entonces,
ahora ya nos quedaría la pregunta 3, que es el caso de Júpiter, que es la parte teórica, ¿no? Norberto la ha desarrollado bien, yo voy a complementar un poco más, dado que como he trabajado en una empresa de renting, hay ciertas particularidades que se dan con las empresas aseguradoras y voy a explayarme un poquito más en esta explicación. Voy también a esa explicación que les voy a dar, también se las voy a mandar por escrito para que ustedes la puedan tener, ¿no? Y dado que ya la sesión está por terminar, le pediría que a las 5:25 se vuelvan a conectar nuevamente, porque esta parte teórica ya es bien rápida, no me va a tomar ni 5 ni 6 minutos explicarla, y ya el tiempo que queda agradecería que me dan sus preguntas. He visto que se han quedado pocos, no me sorprende porque la verdad el video que ha preparado Norberto está muy bueno, ¿no? Porque hace también una introducción teórica y por eso es que hoy quise adentrarme un poco en la explicación normativa para que ustedes tengan una explicación más amplia, ¿no? Y ya si sus compañeros no se han quedado, bueno, es tema de ellos, bien por ustedes que se queden, ¿no? Ya me queden claro, si es que llegan consultas, también les voy a dar prioridad a ustedes porque han estado acá. Si es que por ahí empiezan a haber consultas masivas, prioridad la van a tener ustedes porque han estado acá presentes. Entonces, conéctense 5:25, por favor, para la última sesión y ver este tema más que teórico, normativo, diría yo, porque está en la norma y es necesario que entiendan eso, porque puede ser que les vengan preguntas así en los exámenes. Si se han dado cuenta, los exámenes en Excel no tiene tanto sentido que vengan tan operativos, porque al final les va a retrasar el tiempo a ustedes, no todos manejan el Excel como quizás se espera que sea pues cuando alguien ya está trabajando, ¿no? Dado que están estudiando, no tienen por qué tener un manejo pues tan amplio del Excel. Entonces, por eso que las pruebas van a tener quizás un poco más de enfoque teórico, en este caso normativo. Entonces, sí sería importante que se puedan quedar para yo poderles no solo responder lo que ya está, porque entiendo que si han visto el video ya lo saben, pero me voy a enfocar más en ahondar este tema. ¿Ok, chicos? Los espero 5:25 entonces.